Señores, retornamos ya por aquí. Cualquier coincidencia con la realidad, esto es más que el trabajo de investigación que llevó a cabo el buen amigo Gustavo Montalvo para Osvaldo, poder Osvaldo. sustentar, Osvaldo, perdón, oye, a mí que Gustavo, señores, Osvaldo Montalvo. Señores, economía política de lo que es la invasión haitiana a la República Dominicana, bienvenido, ¿eh? Mira, es un tema precisamente de actualidad, pero además es un libro que posiblemente, y me da la impresión que por su título, nos puede traer mucha luz con relación a la creencia que tienen muchos ciudadanos en toda parte del mundo respecto a que la situación de los haitianos es producto de su color o de o de su raza o de su origen, etcétera, y no tienen en cuenta que más bien en el aspecto económico es donde se refleja quizá más la situación y la base y el origen de esa situación. Bienvenido Osvaldo Montalvo Cosio, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Osvaldo, yo creo que este título no hubiese podido ser mejor en estos momentos. No sé si esto ha sido coincidencia o al momento de usted llevar a cabo la escritura de esta pieza, usted preveía lo que pudiera estar viviendo República Dominicana en estos momentos. ¿De qué hablamos? De esto, economía política de la invasión. Mira, realmente para prever lo que está aconteciendo en este momento no había que ser un genio. Ok. De hecho, en algún lugar en el libro yo digo que para prever lo que es el caos en el tránsito vehicular en la ciudad de Santo Domingo tampoco había que ser un genio. Sí, O sea, simplemente tú estás incorporando sí. a las calles de la ciudad, por decir una cifra, 50,000 vehículos cada año, que creo que estoy siendo bastante conservador. Pero vamos a poner 50,000. Tú Sí. estás retirando 50 por obsolescencia, 50,000 menos 50 te va quedando una cantidad considerable que va engrosando el parque vehicular todos los años y a la vez no, las calles no son elásticas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las calles uno no las puede anchar, No. a pesar de que muchas veces los distintos ayuntamientos se creen que dibujando más rayas Sí. caben más vehículos, pero entonces al final de cuentas, con el tiempo se va dando el caos que nosotros vemos actualmente. Desde hacía tiempo, desde hace mucho tiempo, muchas personas venían anunciando lo que está sucediendo actualmente. ¿Qué está sucediendo actualmente? Empecemos por ahí. Hay dos acontecimientos muy recientes que es importante resaltar. Sí. El primero es que actualmente Haití no tiene un presidente o un primer ministro. No vamos a entrar en denominaciones ahora. Entonces, lo que está sucediendo es que hay un grupo de notables que se ha reunido para un gobierno provisional y eventualmente para convocar elecciones, y una vez que se convoquen elecciones, vamos a tener un nuevo presidente de la República de Haití. La pregunta es, Haití tenía un presidente hasta recientemente, ¿no? Sí. Y antes de ese presidente tenía otro presidente. Sí. Lo cual nos dice, sin ser genios, Sí. que si llega Haití a tener un nuevo presidente, tampoco va a resolver el problema de Haití. Porque el problema de Haití no es si tiene o no tiene presidente. Es un tema muchísimo más complejo. Un presidente que no tiene recursos, que no tiene organización, que no tiene poder, ¿qué puede hacer? Esa es la pregunta. Entonces, ahí caemos en lo que se ha dicho más de una vez, que Haití es un Estado fallido. Sí. De hecho, decir un Estado fallido es una contradicción, A ver, ¿por qué? porque Porque no es un si Estado, es fallido no es un Estado, porque no es perfectamente. un Estado. Simplemente eso no es un Estado. Nosotros lo que tenemos es un territorio con una población que lucha día con día para simplemente sobrevivir. No tenemos, no tenemos instituciones civiles, no tenemos instituciones castrenses, no tenemos una economía de producción y de reproducción, no tenemos negocio, no tenemos... Entonces, realmente, aunque haya un presidente que pueda ser el presidente, Haití no es que tiene que ser reconstruido. Haití tiene que ser
construido desde los cimientos. Es decir, la responsabilidad que tiene la comunidad internacional ahora es de construir Haití desde cero. ¿Y por qué la comunidad internacional? Porque, por definición, un Estado fallido no tiene capacidad de sostenerse con sus propios pies. Es decir, Haití no tiene las condiciones de resolver Haití mismo sus problemas. Los problemas, las soluciones tienen que venir de fuera. Te Entonces, interrumpo ahí, por favor, para que nos aclare, sobre todo a los que no tenemos la profundidad en el tema, nos aclare, porque Haití no es un Estado, vamos a estar de acuerdo con que no es un Estado, pero sí son una nación que tienen una cultura, correcto. que tienen una población, Correcto. por eso son una nación, porque tienen una población y tienen un territorio. Perfecto. Entonces, estamos con Teste en el tema de el aporte que puede hacer la comunidad internacional, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay que contar con ese pueblo, con esa población, a los fines de que encaminarlo, quizás enseñarle el camino, en la medida de lo posible, para que conjuntamente con lo que podamos, o las naciones que puedan ayudar, se encaminen a una solución, a la búsqueda por lo menos de una solución. Mira, la mejor figura es el motor de arranque de un carro. Ya. El motor no arranca solo. Tiene que tener un impulso inicial que no se lo da el motor mismo, sino lo que se llama el motor de arranque. Entonces, ese empuje es necesario, no se lo puede dar el motor mismo. Los haitianos no tienen cómo darse ese primer impulso. Necesita la comunidad internacional que haga un pequeño plan Marshall para crear las condiciones sociales, crear las instituciones políticas, crear las instituciones castrenses, la organización civil que permita la construcción de una economía. Si no hay una economía, lo lógico que sucede, y no solamente en Haití, sino en otros pueblos, lo natural es que nosotros mismos, las personas, nos movilizamos en función del interés material, del dinero. Si a cualquiera de nosotros encontramos un mejor trabajo, una mejor actividad, una mejor ocupación en Puerto Plata, no vamos a Puerto Plata. Si lo encontramos en Punta Cana, hay mucha gente que se ha ido a vivir a Punta Cana. Ah, no, pero ¿qué es la playa? No, no es por la playa, es que han encontrado en Punta Cana una mejor oportunidad para acceder a recursos, una mejor oportunidad económica. Entonces, la gente migrar, digo yo en el libro, migrar no es divertido. La gente migra por necesidad. En general, todas las personas quieren mantenerse en su país de origen, si es posible. El que migra, migra por necesidad. Entonces, mientras no existan las condiciones de retención de la población en Haití, Haití va a seguir expulsando personas. Y, obviamente, tampoco hay que ser un genio para darnos cuenta de que el lugar más accesible para los haitianos, ¿cuál es? Es Puerto Rico. Hay un mar por medio. Es Cuba, es Jamaica, es la República Dominicana porque se puede cruzar por tierra. Pero encima de eso, no solamente es el más accesible, sino que hay condiciones para esa migración porque hay un plan de fusión. O sea, la comunidad internacional, pero sobre todo lo que son las metrópolis imperiales en el hemisferio occidental, dígase Estados Unidos, Canadá y Francia, tienen un interés marcado, ¿sí?, y demostrado en lo que se ha venido a llamar la solución dominicana de la crisis de Haití. Es decir, que los dominicanos se hagan cargo del problema haitiano. ¿Cómo se hacen cargo del problema haitiano? Fácil. Simplemente lo que hay es que trasvasar la población haitiana hacia la República Dominicana, hacerlos formalmente dominicanos y entonces que de forma vegetativa se cuelguen del presupuesto nacional de la República Dominicana y que de esa manera participen de alguna manera del bienestar relativo de los dominicanos. Entonces, Osvaldo, permíteme bien, vos, quiero interrumpirte porque te escucho explicando esta realidad del pueblo haitiano, pero voy al tema, el título de tu libro. Esa economía política de esa invasión haitiana a la República Dominicana, ¿cómo se desarrolla y cómo tú crees que esta economía de esta invasión
está conviviendo aquí dentro de nosotros, que tú lo explicas muy bien en tu libro. Ahí. Mira, el tema es que en el libro, primero yo le llamo economía política porque lo distingo de lo que es la típica economía positiva, porque se hacen planteamientos que no se van a encontrar en los textos tradicionales de economía positiva, A ver. de esa economía que uno enseña en las universidades. En ese, el planteamiento económico fundamental de base, Sí. es la diferencia que yo hago entre lo que son los contribuyentes netos de impuestos Muy bien. y lo que son los subsidiados netos de impuestos. Vamos a ¿Qué ver. sucede? La figura más fácil para entenderlo, y yo sé que todo el mundo lo va a entender, es cuando vamos un grupo a una cafetería. Sí, Y entonces cada quien empieza a pedir y al final hay que pagar la cuenta. sí, Pero resulta que hay gente que consumió más que el dinero que pone. sí. Entonces tú dices, por eso al final de cuentas siempre decimos, no, cuentas separadas. Sí, sí. Precisamente porque yo quiero pagar lo que yo consumí. Pero los que consumen más de lo que ponen, solamente pueden hacer eso porque hay otros que ponen más de lo que consumen. Ok. ¿Se entiende, verdad? Sí, es perfectamente. fácil. Sí, O sea, perfectamente. yo tuve que poner 2,000 pesos, pero yo nada más me bebí una cerveza. De hecho, pero hay unos que fulano, ponen mucho y ni consumen. fulano por su bebió hasta naturaleza. whisky, entonces salió con 300 pesos. Eso es típico, ¿verdad? Eso mismo que sucede en una cena, sucede a nivel presupuestal, a nivel del país, a nivel de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde gasta el gobierno? Cualquier gobierno gasta de los impuestos que recauda. Sí. Pero ¿en qué gasta? Bueno, hay muchas categorías de gasto. Pero si nosotros nos vamos al gasto en los bienes y servicios públicos, bienes públicos son calles, aceras, el metro, los aeropuertos, los puentes, puentes peatonales, esos son bienes públicos duraderos. ¿Cuáles son los servicios públicos? Los hospitales públicos, las escuelas públicas, esos son los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, bienes y servicios públicos, porque sean públicos, no es que son gratuitos, son costosos. Se tuvieron que construir gastando dinero. ¿Pero gastando dinero de quién? Tú dices, del gobierno. No, el gobierno no produce dinero. El gobierno lo que hace es que gasta de los impuestos que recauda. Entonces, quien está pagando la edificación, la construcción, la adquisición de esos bienes y servicios públicos es la población que liquida impuestos. Ahora, dentro de esa población que liquida impuestos, hay quienes son contribuyentes netos. Yo pago más impuestos de los bienes y servicios que recibo. ¿Por qué pago más impuestos? Porque yo pago mucho dinero en impuestos, pero a la vez los hijos míos no van a las escuelas públicas y yo no utilizo los hospitales públicos y yo yo no uso ningún parque. Entonces, al final de cuentas, yo estoy pagando un montón de impuestos. ¿Y qué estoy recibiendo del gobierno? Del gobierno no. ¿Qué estoy recibiendo en bienes y servicios públicos? No mucho. Pero hay otras personas que dependen de forma crítica de los bienes y servicios públicos, la línea de las personas que tienen menor nivel de ingreso, porque son los que necesitan la asistencia estatal. Entonces, ¿qué pasa? Dame un segundo para redondear el argumento. Eso no tiene que ver con migración. Eso sucede en todos los países del mundo. O sea, la franja inferior es subsidiada por la franja superior. Es un subsidio cruzado y en gran medida forzado a través del sistema de impuestos y subsidios. Pero resulta que quien paga impuestos es la clase media dominicana. Y ahora esos subsidios tienen que ser compartidos entre los dominicanos pobres y la migración que entra. Por eso nosotros estamos viendo ese tener que compartir de forma forzada el subsidio en la invasión de las escuelas, en la invasión de los hospitales, en la alimentación. Entonces, ¿qué pasa adicionalmente? Que ahora la ONU acaba de solicitar a los países, eso de decir los países es para enmascarar la presión a la República Dominicana. No es que le está pidiendo a los países que traten a los migrantes haitianos como refugiados. Está pidiéndole a la República Dominicana que trate a los haitianos ilegales como refugiados. Si los trata como refugiados, eso significa que no pueden ser deportados.
Y si no pueden ser deportados, tienen que ser mantenidos en el país. Pero mantenidos como y mantenidos con... Como ¿por príncipe, quién? manteniendo como príncipe. Perfecto. Entonces, hablando con algunas personas, dicen, no, ese argumento se entiende bien. Lo que pasa es que estamos hablando de una crisis humanitaria. Estamos hablando de gente que está en desesperación. Estamos hablando de gente con muchas carencias. Perfecto, todo eso es verdad. Y todo, lo he dicho más de una vez, todos nosotros podemos sacar del bolsillo 100, 200 pesos todos los días y dárselo a alguien que encontremos en la calle. Pues no podemos sacar 5,000. Yo no puedo sacar 5,000 todos los días para regalarlo. Entonces, hasta la caridad tiene un límite. ¿Sí? Es decir, lo que se está, la gente que está argumentando la cuestión humanitaria y de caridad con los refugiados, lo que está es proponiendo que la República Dominicana firme un contrato de sostenimiento de esos refugiados de forma perpetua, ¿sí? Y en las condiciones que decidan los organismos internacionales. O sea que de tal manera, de esa forma, si uno de estos refugiados dice, lo que pasa es que yo no estoy viviendo en condiciones dignas, y la condición digna en términos financieros, resulta que ese individuo hay que financiarlo con 100,000 pesos mensuales. Escúchame que te interrumpa un segundito en ese preciso punto. Tú dices, si un individuo de esos refugiados se le ocurre decir que con eso no le está dando lo que le estén dando y el hospital y la comida, pero no tiene que decirlo, porque los representantes de esos organismos son sus abogados aquí de ellos y se inventan esa realidad y le crean una situación calamitosa entre comillas, porque es un enredo semántico lo que hay. Porque lo de crisis humanitaria realmente hay cuando un dominicano, por ejemplo, llega a un hospital y encuentra una cama ocupada, ¿no? Para alguien que quizás no ha trabajado esos impuestos, por decirlo de alguna manera. Entonces la crisis humanitaria no es el que está acotado ahí, es el que va a buscar ese espacio que no lo tiene. Mira, a mí, como es bueno ilustrar para que se tenga un mejor sentido, vamos a pensar, siempre he dicho, vamos a pensar en términos de alimentación de un solo refugiado. Pensemos en 250 pesos de desayuno, 500 pesos de comida y 250 pesos de cena. 1,000 pesos diarios, un refugiado. Vamos a pensar en un campamento con 30,000 refugiados. 30,000 pesos diarios. No, No. 30 30,000 por 1,000. Ok. Te da 30 millones diario. Diario. Sí. En alimentación. Después que venga la alimentación, como obviamente son refugiados, lo primero que se va a hacer es tenerlo en carpas. Te van a decir que esas son condiciones de hacinamiento, son condiciones de hacinamiento y de insalubridad, que hay que hacerle casas. Y de ahí seguimos. Para hacerle casa hay que crear servicios, ¿verdad? Electricidad, hay que darle agua potable, sí. Drenaje sanitario, hay que construirle una ciudad a los refugiados. Pero hay que construirle una ciudad. ¿Quién va a pagar esa ciudad? Los dominicanos que pagan impuestos. Claro que todo esto viene con un canto de sirena que la comunidad internacional va a colaborar. El tema es que al final de cuentas, lo que quiere la comunidad internacional, lo que quiere la ONU es que un Estado fallando, que es la República Dominicana, se haga cargo de un Estado fallido para que los ricos del mundo no tengan que asumir el expediente. Es tan simple como eso, porque realmente si se trata de rascar el bolsillo, si se trata de aportar para la humanidad del mundo, quienes tienen que aportar es quienes más tienen. La República Dominicana no es el país que tiene más recursos. Estados Unidos tiene muchísimo más recursos que la República Dominicana. Canadá también, Francia y muchísimos otros países. ¿Por qué presionar tanto a la República Dominicana? Un país que tiene tan grande cantidad de problemas. Sí. Osvaldo, se nos agota el tiempo ya, pero vamos a aprovechar este último minuto para motivar a la audiencia por qué comprar este libro, qué tiene consigo y la recomendación más especial. Está en pantalla ahí la portada del libro
Economía de la invasión haitiana a la República Dominicana, y dónde está disponible a la Mira, en el discurso de la puesta en circulación, yo titulé el discurso Un saco de balas. En realidad el libro no está hecho para yo vender libros. De hecho, si la gente accede a mi portal en Facebook, en PDF el libro es gratuito. Excelente. A mí lo que me interesa es que la información fluya. Excelente. Y el mensaje que está tanto en el discurso como en el libro es, he dicho en más de una ocasión, que todos los dominicanos queremos que se arregle el país, pero queremos que lo arregle Camaño. O sea, todos queremos, sí, pero que haga el otro, para que el otro coja los tiros y el otro haga, se tire al monte y coge el... Yo no, yo me quedo en mi casa viendo televisión. Entonces, ¿qué pasa? Si el dominicano no asume su ciudadanía política, su responsabilidad como ciudadano político, si no se atreve y piensa y decide y discute y cuestiona y se moviliza, ¿sí?, de forma militante, nadie nos va a hacer el trabajo. El trabajo no lo va a hacer los Estados Unidos, no nos lo va a hacer los haitianos, no nos lo va a hacer los políticos, no lo van a hacer, ya dije, los empresarios tampoco van a hacer el trabajo. Si no lo hace el ciudadano dominicano, no lo va a hacer nadie. Y si no lo hacemos nosotros, entonces hasta que el destino nos alcance. Eso es Así es, totalmente de acuerdo, y que los políticos se pongan de acuerdo con ese tema. Eso es así. Señores, concluimos de esta manera. Osvaldo Montalvo, Economía Política de la Invasión Haitiana a la República Dominicana. Ya escucharon ustedes, no es el tema que está de venta, sino que está disponible para que los dominicanos podamos entender y conocer la realidad de lo que vive nuestro país con esta presencia de los haitianos y la economía política. Vamos a buscarlo en las redes, ese libro, claro, y vamos a leerlo y vamos a escuchar y a tomar ese mensaje cada uno de nosotros, individual y colectivamente. Osvaldo, muchísimas gracias. Siempre. Eso es así. Pendiente volver para seguir ampliando este tema. Damaso, atrás de una estrella que tenemos que volverla a poner a brillar aquí en el espacio. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta mañana todo en este telediario. Hasta luego.